Muy buenas noches. Realmente sean bienvenidos a esta segunda conferencia que estamos, bueno, brindando por el aniversario número 31 de la Escuela de Administración de Negocios. Yo soy Claudia Vidal, estoy en el área académica de la DAN y realmente es un gusto, digamos, estar ofreciendo esta serie de conferencias, siempre colaborando un poco en el quehacer empresarial, que es justamente la misión de la DAN. Entonces, antes de dar la palabra, digamos, presentarle a nuestro disertante de la fecha, a nuestro profesor de la DAN, que va a estar hablando acerca de todo esto que es emprendedurismo, me gustaría también hacer un poco un breve relatorio, una breve descripción de cómo fue que la DAN, digamos, se gestó o cómo nació la DAN. Y quisiera aprovechar esto, no va a ser más de un minuto, ¿verdad? Bueno, la DAN justamente hace 31 años nació en el seno de un grupo de empresarios y otro grupo de académicos que estuvieron preocupados o interesados por justamente formar a la parte empresarial. Es decir, tuvieron un interés genuino por todo el quehacer empresarial, y en este interés se vieron o pudieron observar de que justamente la gente es la que hace a las empresas y en ese sentido la formación de las personas es sumamente importante. Bueno, y desde ahí que la DAN, fíjense, hace 31 años se encuentra ofreciendo este servicio a las empresas en todo lo que es la parte de desarrollo, en las diferentes áreas empresariales y en los diferentes sectores empresariales, no solamente en uno, en varios sectores empresariales que tratamos de ofrecer siempre esa vanguardia que se debe de tener dentro de las empresas para justamente ser competitivos hoy en día en un mundo que ya ni siquiera lo digo globalizado, ¿verdad? Ya cae de maduro de que tenemos que competir no solamente en forma interna, sino que también afuera. Entonces, bueno, eso fue, digamos, lo que hace 31 años ha surgido, ¿verdad? Ese interés y hasta ahora EDAM, que vino justamente desarrollándose en todos los aspectos. Fíjense de que el primer curso que desarrolló la EDAM, el primer programa, fue de la maestría en dirección de empresas, la primera promoción en el año 1990, y en forma ininterrumpida ha, digamos, habilitado diversas promociones de esta maestría, con pandemia, sin pandemia, inclusive, no sé, algunos han de recordar con toda la crisis económica que también se vivió en los años 85, 90, bueno, digamos que con todo eso siempre estuvimos al lado de las empresas colaborando en este desarrollo, en este repunte, y eso es lo que seguimos haciendo desde la DAM. Bueno, eso era un poco lo que yo quería compartir con ustedes y ahora sí, ya digamos, quisiera presentar un poquitito el tema que yo sé que ustedes ya conocen y la verdad es sumamente interesante hoy en día. El tema de hoy es emprender como alternativa en tiempos de crisis, ¿verdad? O sea, hoy en día sabemos que estamos en una crisis muy, muy terrible en cuanto a lo que es la parte de empleo, entonces una de las alternativas, una de ellas, y ya el profesor Gabriel nos va a indicar muchas otras cosas, ¿verdad? Va a estar conversando. Y sí me gustaría presentarle un poco a Gabriel Giussiani, yo le llamo profesor porque él es profesor de la DAN desde hace mucho tiempo, él siempre, por más de que esté siempre en la labor empresarial propiamente, él también, y todos nuestros profesores son así, están capacitando a las personas, dando un poquitito de eso que tanto saben, y me gustaría presentarle a él brevemente.
El profesor Gabriel Giussiani es máster en Dirección de Empresas por el Instituto de Altos Estudios Empresariales, IAE, de Buenos Aires, Argentina. Es licenciado en Ciencias de la Computación por la UBA, especialista en diseño e implementación de estrategias exitosas. Tiene foco en el marketing y en las ventas. Tiene una gran experiencia en lanzamiento y posicionamiento de nuevos servicios, productos, así como el desarrollo de nuevos canales. Ha liderado múltiples empresas mediante la motivación de sus recursos humanos y la administración de los recursos técnicos. También tiene experiencia en lo que es reconversión de empresas, las startups, coaching de los equipos, ¿verdad? Y lógicamente en todo lo que es emprendedurismo, ¿verdad? Él siempre estuvo colaborando a través de talleres y a través de asesoramiento a estas ideas que surgen y que después se convierten en grandes empresas. Así que, bueno, muchas gracias, Gabriel, por estar compartiendo aquí con nosotros. Realmente es un gusto siempre estar conversando y hablando y brindándonos todo eso que sabes, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, Gabriel. Yo sé que también Ernesto quiere hablar antes de que te pasen a vos, Gabriel, la posta. Adelante, adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ya prácticamente solamente para comentar, así como hicimos en nuestra primera presentación del lunes, todas aquellas personas que están en el, vamos a decir, en el sistema del Zoom, si pueden por favor poner sus nombres y sus 3 últimos números de cédula para luego participar de nuestros pequeños premios que tenemos, ¿verdad? Ya hemos sorteado en en la primera conferencia y también ya la gente se ha ido a buscar. También hay gente de la edad que va a estar controlando y recepcionando el tema de las preguntas, ¿verdad? Aquellos que quieren. Pero también al final podemos, o sea, las personas pueden participar e intervenir, ¿verdad? No está cercenada esa capacidad. Y también, favor, siempre mantener cerrados los micrófonos para no hacer algún acople o de repente distraer al profesor, ¿verdad? Solamente eso. Entonces, no se olviden de poner sus cédulas y bueno, yo creo que eso es todo de mi parte. Así que, profesor, dejo todo ya en tus manos y adelante. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Ernesto. La verdad que, como siempre, para mí es un honor y un orgullo poder participar de los programas de Dan en cualquier tipo de formato. De un tiempo a esta parte nos hemos visto obligados a que todo sea a través de una computadora y que en lugar de tener cara física tengamos alguna fotito o alguna imagen más o menos difusa. Así que, bueno, sabrán entender las condiciones en las que estamos, pero de todas maneras creo que el poder compartir sigue siendo valioso. Le agradezco a Edan estas oportunidades que me da de participar con todos ustedes, porque creo que yo también aprendo mucho cuando les cuento cosas, así que espero que sea valioso este tiempo que vamos a compartir. Y sin mucho más que decir, me gustaría compartir la pantalla de mi computadora para poder tener algunas guías de lo que vamos a ir hablando. Así que, bien. Nuestra charla de hoy se trata de emprender como una alternativa en tiempos de crisis. Vamos a tratar de darle un poco de marco a esto. Por supuesto, esto vale en cualquier tiempo de crisis, pero como bien señaló Claudia hace un rato, estamos viviendo una crisis particular bastante compleja, que tiene algunas características que quiero compartir con ustedes. La información a continuación es de la Organización Mundial del Trabajo, y ellos señalan que la crisis del COVID-19, en términos de lo que afecta a empleo y a economía, es aproximadamente 4 veces mayor que la del 2009, la crisis financiera del 2009. 4 veces mayor, es mucho.
Y vamos a ponerle números a esto. 255 millones de puestos de trabajo perdidos. En realidad esto está medido en horas de trabajo, es decir, se ha hecho una equivalencia a trabajos completos, con lo cual en términos de puestos de trabajo probablemente sean más. Pero de todas maneras 255 millones es muchísimo. Una caída del 8.3% de los ingresos laborales mundiales, medidos antes de las medidas de apoyo de los diferentes gobiernos. Y curiosamente y contrariamente a lo que muchos creen, los más afectados son los jóvenes de 18 a 24 años. Aquí hay una explicación y es que es la generación que está ingresando al mercado laboral y entonces en una época en que se están recortando puestos, claramente los primeros empleos y esas cosas quedaron muy cercenados. No desaparecieron, pero quedaron muy, muy recortados en todas partes del mundo. Muy bien, este es un poco el marco en el que estamos parados hoy. Más todo lo otro que ustedes conocen, ¿verdad? No les voy a hablar de las infecciones, de las vacunas y de las crisis sanitarias, ni acá ni en el resto del mundo. Ya bastante mala onda tenemos mirando los noticieros, así que vamos a entender que estamos en una crisis. La pregunta es, ¿qué hacemos? Y es muy crítico frente a una crisis la actitud que tomemos. Podemos lamentarnos y ver un mundo negro, o podemos actuar. En todas las crisis, en todas, hay peligro, hay daños, pero también hay oportunidades. Entonces, la mirada que le pongamos es la que nos va a permitir detectar esas oportunidades. Si nos sentamos en la sala a llorar lo que nos pasó, lo que perdimos o demás, nos vamos a concentrar en la parte negativa de la crisis. ¿Qué existe? Claramente existe. Y a todos nos ha tocado más o menos cerca, de distintas formas, en distintos impactos, pero aún así están las oportunidades. Y entonces, bien, nos podemos sentar y decir, agradecer lo que sí tenemos, lo que no perdimos, y sentarnos a buscar a ver qué cosas podemos hacer desde donde estamos. Les quiero compartir algunas miradas de lo que se prevé. ¿Qué se prevé para la pospandemia, digamos? La fuente de esto es una investigación de la BBC sobre el nivel mundial que desarrollaron en diciembre pasado. Claramente una desaparición de muchos puestos de trabajo, ya le pusimos número a esto, pero se prevé que sigan desapareciendo. Aquí hay un impacto pandemia, pospandemia, pero también hay un impacto enorme que venía de antes y que tiene que ver con la tecnología y las distintas fuentes de automatización de trabajo. Ustedes saben, habrán leído y en muchos casos habrán experimentado que hay muchas herramientas tecnológicas que permiten automatizar tareas. Se habla mucho de la inteligencia artificial, quizás las aplicaciones más avanzadas nosotros no las vemos en el día a día, pero es muy probable que hayan entrado en muchas webs donde les aparece un chat y quien está del otro lado no es una persona, aunque en muchos casos cueste determinarlo, sino una computadora, una aplicación de inteligencia artificial. Las más sofisticadas hacen que sea muy difícil darse cuenta que uno está hablando con una computadora. Uno cree que está hablando con una persona. Las menos sofisticadas, y que son bastante bobas cuando uno contesta, es básicamente un menú en formato de chat, donde si uno no contesta exactamente lo que espera de respuesta, dice no entendí, no entendí, no entendí. También habrán dado con esa vuelta. Pero de todas maneras, como la tecnología está, es muy probable que en breve veamos desaparecer muchos puestos de trabajo, no ya por efecto de pandemia, sino por efecto, como digo, de tecnología disponible, por efecto de automatización y por efecto de sustitución. Pero al mismo tiempo van a aparecer una mayor cantidad de puestos de trabajo nuevos, puestos de trabajo que en muchos casos todavía no existen,
puestos de trabajo a veces impensados. Hace un par de años atrás estaba leyendo una estadística donde la profesión que más había crecido era la de piloto de drones. Piloto de drones, bueno, sí. De hecho, los drones empezaron a tener mucho protagonismo en muchísimas cosas, desde tomas publicitarias hasta servicios de vigilancia. Entonces, manejar bien un dron no es demasiado obvio. Entonces, fue una profesión que empezó a, no sé si llamarla profesión, ¿verdad? Pero una ocupación que empezó a crecer mucho más de lo que uno podía esperar. Y eso mismo va a empezar a pasar con otras cosas. Por supuesto, algunas ya las podemos prever, especialistas en Big Data, especialistas en Machine Learning, en distintas herramientas tecnológicas que ya se ven venir, pero probablemente en muchas otras que todavía no tenemos muy claro. Entonces, esto es una alerta para estar atentos y detectar oportunidades de puestos de trabajo que se pueden generar y que uno quizás lo que tiene que lograr es formarse para hacer eso. Otra de las tendencias que podemos esperar para después de la pandemia es la priorización en todo tipo de organización de las habilidades blandas. ¿Qué son las habilidades blandas o competencias blandas? Son todas aquellas que no tienen que ver con el conocimiento, sino con las capacidades propias de las personas. Negociación, trabajo en equipo, comunicación, en fin, ese tipo de cosas, creatividad, innovación. ¿Y por qué es tan importante las habilidades blandas? Porque finalmente determinan la forma en la que uno encara el trabajo o el futuro, o la vida misma. El ser fuerte en habilidades blandas, la contradicción, permite encarar de una manera más exitosa cualquier tipo de desafío. Y eso es lo que las organizaciones van a estar buscando. Las 3 habilidades, de hecho, previstas como más valoradas para el 2025 van a ser la capacidad analítica, la creatividad y la flexibilidad. Y finalmente, obviamente, el tema del trabajo remoto, creo que eso llegó para quedarse, pero también un tema de flexibilidad laboral que está asociado al trabajo remoto, y es las personas estamos buscando un equilibrio un poco más razonable entre lo que es vida laboral y vida personal, y eso se va a volver una exigencia para las empresas. Las empresas que no lo entiendan, les va a costar conseguir personal. Entonces, estas tendencias nos dan algún panorama de qué podemos estar esperando. Muy bien. Con esto y con lo que dije antes, la pregunta es, la alternativa es actuar. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a actuar? ¿O qué opciones tenemos para actuar? Bueno, la palabrita mágica esta que la habrán escuchado cientos de veces, reinventarse, y esto es exactamente lo que tenemos que hacer. Y tenemos 3 alternativas, 3 alternativas de reinventarse, ¿verdad? La primera es volver a entrar en el mercado laboral, en una actitud o en una posición similar o parecida o no a la que teníamos. Trabajar como profesionales independientes, que eso es algo que va a crecer mucho en mi opinión, es decir, creo que las empresas van a empezar a tercerizar mucho y va a haber menos empleo fijo y más empleo part-time o freelance. Entonces, la posibilidad de trabajar como profesional independiente automáticamente va a generar mucha flexibilidad en términos de horarios, en términos de asignación laboral, etc. Y por otro lado, le va a permitir a las empresas ser más eficientes en sus costos, pagando por resultados en lugar de pagar salarios fijos. Creo que eso va a ser una tendencia.
Y la tercera es emprender. ¿Qué es emprender? Es desarrollar nuestro propio negocio, con el tamaño que se les ocurra. Puede ser pequeño, puede ser mediano, puede ser enorme. Generalmente los emprendedores tienen algunas características que vamos a ver en un ratito, pero yo creo que estas son básicamente las tres formas de reinventarse, de las cuales la segunda y la tercera son las que creo que van a crecer más. Entonces, bueno, simplemente para tener una película de cómo se viene el mundo, ¿no? Y otra vez, frente a lo que se viene del mundo, podemos quejarnos, podemos lamentarnos, podemos llorar o podemos actuar. Y podemos tratar de ver cómo nosotros nos acomodamos a esas cosas. Por supuesto, para todo esto es crítico capacitarse, para cualquiera de las tres, para ser un profesional independiente sobre todo, para emprender sobre todo. En general, insertarse en el mercado laboral, las empresas suelen ocuparse de capacitarnos en lo que necesitamos. Sin embargo, no siempre nos capacitan en las habilidades blandas, con lo cual creo que eso debería estar en nuestra agenda de crecimiento profesional. Muy bien, la pregunta es, ¿por qué emprenderíamos? ¿Por qué elegiríamos de las tres opciones emprender? Bueno, la primera es por un tema de realización personal y motivación. A ver, voy a citar tres que para mí son las más importantes, no son las únicas, podemos listar decenas de motivos para emprender. Pero me parece que la realización personal y la motivación son importantes. Es muy distinto trabajar para otro que trabajar para uno. Es muy distinto trabajar en una empresa con la cual uno comparte una cantidad de valores, pero no necesariamente todos, con la cual comparte alguna forma de gestión, pero quizás no todas, que decidir uno absolutamente cómo armarlo, cómo hacerlo, cómo tratar a la gente, cómo organizarse, cómo tratar a los clientes, etc. Entonces creo que desde el punto de vista de realización personal y motivación es mucho más alto que trabajar para una empresa ya establecida, aunque sea la empresa de nuestros sueños. Es decir, quizás algunos de ustedes sueñen con trabajar para Amazon, Google, o Tesla. Bueno, pero les aseguro que no es lo mismo que trabajar para ustedes mismos. Cierto, probablemente el tamaño sea genial y probablemente decir trabajé para les ayude mucho, pero en algún momento se van a plantear esto, en algún momento de sus carreras, se van a plantear esto y cuanto uno antes empieza, más fácil o más probabilidad de poder sostenerlo en el tiempo tiene. La segunda razón es seguridad laboral y deseablemente independencia financiera. Seguridad laboral porque difícilmente te echen de tu propia compañía. Bueno, en realidad no siempre están así. Steve Jobs lo echaron de Apple en algún momento, pero bueno, en general es muy raro que te echen de tu propia compañía y sobre todo en las escalas iniciales. La independencia financiera tiene que ver con que si nosotros generamos un emprendimiento que tiene un flujo de dinero y nosotros nos ayuda ese flujo de dinero en nuestra vida que llevamos, bueno, finalmente el día que podamos hacer que ese negocio gire solo, vamos a tener una independencia financiera en el sentido que el negocio nos va a producir, o la empresa nos va a producir el dinero que necesitamos. Y eso nos permite inclusive pensar en una jubilación tranquila. Finalmente, es una alternativa al desempleo, en el sentido de, bueno, no tengo trabajo, ¿qué hago? Bueno, emprendo. Ya no estoy desempleado, estoy haciendo algo. El hacer algo también es muy importante cuando uno no hace nada y se sienta a mirar a la gente pasar por la vereda. La probabilidad de depresión es inminente. Cuando uno está haciendo cosas, la cabeza no le da tiempo para deprimirse, entonces es muy valioso. Así que creo que en el medio de una crisis, el emprendimiento es una alternativa muy buena para el desempleo. Esto para enmarcarlo, digamos, en el título de la charla. Las dos primeras aplican siempre.
con crisis o sin crisis. Muy bien. Ahora, llegado a este punto, nos preguntamos, ¿qué requiero para emprender? Genial, me gusta tu idea, me gusta tu propuesta, quiero emprender. ¿Qué necesito? Bueno, primero tengo que tener o conseguir ciertas competencias emprendedoras que tienen que ver con resiliencia, tienen que ver con autoorganización, tienen que ver con una capacidad de empuje, con una aceptación de que no siempre vamos a tener éxito y poder reponernos de eso, bastante disciplina. Tiene una cantidad de cosas que nos ayudan a poder emprender con éxito. En muchos casos ocurre que nosotros nos damos cuenta que no tenemos algunas o muchas de estas competencias emprendedoras. Bueno, no pasa nada, podemos emprender igual. ¿Cómo? Y consiguiendo a alguien que sí las tenga. Socios, parientes o empleados que nos permitan completar las competencias necesarias para que nuestro emprendimiento tenga éxito. Es muy importante que esas competencias estén en la empresa, de alguna manera. No importa si las tenemos nosotros. Como digo, se pueden conseguir de alguna forma. Pero tenemos que lograrlas para maximizar la probabilidad de éxito. Una vez que tenemos esto, claramente tenemos que conseguir, o si ya tenemos, genial, y si no, tenemos que conseguir una idea. Una idea de negocio, una idea que querramos llevar adelante, una idea que potencialmente nos permita tener clientes o tener gente que le interese esa idea. Voy a tomar un ejemplo muy exagerado, pero si uno dice, voy a tener una idea innovadora y con eso voy a conseguir clientes, a veces sí, a veces no. Me imagino, por ejemplo, alguien que diga, yo querría hacer una gaseosa inyectable. ¿Es innovador? Absolutamente. ¿Vas a tener clientes? Probablemente no. Entonces, tener eso, digamos, dentro del mapa, que la idea tenga potencial de clientes. Si no tiene potencial de clientes, difícilmente me genere algún resultado. Entonces, segundo requisito, tener ya o conseguir una idea factible. El tercer punto es armar un plan de negocios para esa idea. Es decir, muy linda la idea. Ahora vamos a ver cómo esto se implementa. Evaluemos si hay mercado potencial razonable, evaluemos todo lo necesario desde el punto de vista técnico para llevar a la práctica la idea. Por ahí no tengo capacidad técnica para implementarlo. Por ahí se me ocurre hacer, así como hizo el chico de Tesla, hacer viajes espaciales, y no tengo recursos, no tengo inversión suficiente, no tengo tecnología, no tengo acceso a eso. Entonces, muy linda tu idea, pero vamos a tener que pensar en otra cosa. Entonces, evaluar dentro del plan de negocio la factibilidad técnica, los recursos técnicos, los recursos financieros, los recursos humanos para administrar todo esto, cómo lo voy a vender, cómo lo voy a distribuir, cómo lo voy a comunicar, cómo lo voy a promocionar, etcétera, etcétera. Es tener el completo plan de cómo voy a implementar esto y terminar con un plan de acción, que después pueda ir tildando y decir, hice. Si eso se arma e idealmente se incuba, incubar la implementación significa tener un acompañamiento de expertos mientras lo pongo en marcha. Si hago todas estas cosas, la probabilidad de fracaso disminuye radicalmente. No te garantiza el éxito, pero disminuye muchísimo la probabilidad de fracaso, lo cual es prácticamente lo mismo. Pero es importante tener estos temas en el mapa, porque si no, muchas veces uno dice, uy, me fue mal. ¿Y qué hiciste? Y nada, me lancé. Y nada, y me fue mal. ¿Y analizaste el mercado? No. ¿Y evaluaste cómo producir tu producto? No. ¿Y conseguiste los recursos financieros para producirlo? No.
No es que fracasaste de casualidad, fracasaste porque no hiciste los deberes. Obviamente uno puede hacer los deberes y que te vaya mal también, sí, pero es muchísimo menos probable. Entonces, bueno, esto es un poco los requisitos para emprender. Voy a aprovechar y pasar un pequeño avisito. En EDAM se está terminando de ultimar un programa para cubrir cada una de estas 4 fases, así que estén atentos para los que les interese la posibilidad de emprender, porque probablemente puedan tener asistencia en cada uno de estos 4 puntos. Bueno, y hablando un poco del tema de conseguir ideas, algunas previsiones para el futuro, para emprendedores ahora específicamente, es decir, algunas fuentes potenciales de idea o algunas orientaciones. La primera, hay un crecimiento enorme y se prevé mayor del segmento ocio y consumo en el hogar. Es decir, esto de las compras online, de todo el e-commerce y todo esto que se vio brutalmente acelerado por la pandemia, llegó para quedarse. Mucha gente, por supuesto, es divertido ir de repente de compras o algo así, pero la mayoría de las veces, si puedo tocar una tecla en el teléfono o en la computadora y el producto viene a mi casa, es muchísimo. Y eso va a seguir siendo así, lo cual todas las ideas que tengan esto en el mapa tienen unas buenas probabilidades de ya desde hace tiempo hay una prioridad fuerte al foco al medio ambiente, al foco social, a la protección de los recursos y de la sociedad y de la comunidad, con lo cual eso va a seguir, se va a poner cada vez más fuerte. La generación más joven que empieza a ver esto ya como ya no es optativo, ya es obligatorio. Si una empresa hace algo en contra del medio ambiente, está fuera del mercado. Si atenta contra la sociedad de alguna manera muy evidente, está fuera del mercado. Es decir, esto cada vez va a ser más tajante, con lo cual está bueno tenerlo en el mapa también. Hay muchas empresas que se dedican a pensar soluciones radicales y con mirada a grandes temas o a grandes problemas de la humanidad. Entonces, los que puedan resolver algunos de estos, pensar, por ejemplo, de alguna manera viable y económica de desalinizar agua, va a hacer que podamos tener agua potable para todo el mundo. Que las reservas de agua dulce tienen los días contados con el crecimiento de la población mundial. Entonces, donde tenemos una fuente brutal de agua es en los océanos, pero es salado. Entonces, por ejemplo, que si alguno tiene una receta baratita para desalinizar el agua, ya le garantizo que se va a volver millonario. Y finalmente todo lo que tiene que ver con transformación digital. Aquí quiero hacer una puntualización. Transformación digital y todo lo que implica. Pensando en transformación digital, no en digitalizar lo que ya hago. Es decir, si lo único que hago es montar sobre una plataforma sobre una computadora lo que hoy estoy haciendo a mano o un proceso que hoy lo hago de una manera medio artesanal, lo que hago es ponerlo en una computadora, voy a hacer lo mismo más rápido, no mejor. Entonces, eso no es transformación digital. Transformación digital es repensar todo lo que estoy haciendo, aprovechando la tecnología que hoy hay disponible para hacer las cosas de mejor manera. El ejemplo que ponía hace un rato de los chatbots. Si yo uso un chatbot, pero la gente se da cuenta que no me resuelve nada, en realidad es una manera débil de implementar un chatbot. Una manera mucho más astuta es invertir un poco más. Pero si vos no te das cuenta que estás interactuando con una persona o con una computadora, el objetivo se cumple, y es que la sensación que recibe el cliente o potencial cliente es que lo atienden rápido y que lo atienden bien. Entonces, simplemente para entender la lógica, ¿verdad?, de lo que es transformación digital. Y por supuesto, dentro de la transformación digital, los cientos de avances tecnológicos que hay, algunos ya están empezando a ser muy difundidos, otros no tanto,
pero todo lo que tiene que ver con e-commerce, todo lo que tiene que ver con Big Data, o sea, análisis y predicción de comportamiento de consumidores, todo lo que tiene que ver con la parte de realidad aumentada. Yo creo que eso va a crecer en algún momento, más tarde o más temprano, ofreciendo nuevos tipos de interfase para todo, y eso que todavía está medio de una manera como entretenimiento o como curiosidad, probablemente se empiece a volver algo muy común en las interfaces con casi cualquier cosa de futuro. Todo lo que es el Internet of Things, o sea, el Internet de las cosas. Cada vez tenemos más cosas conectadas o más cosas posibles de conectar a Internet. Y hace unos años atrás, a mí me tocó, unos cuantos años, voy a decir cuántos, unos cuantos años me tocó hacer el lanzamiento de Internet en Argentina, Paraguay y Uruguay. Cuando nadie sabía qué era Internet, muchos años. Y me acuerdo que en esa época bromeaba yo diciendo que en un futuro íbamos a conectar hasta la cafetera a Internet. Lo decía realmente como broma, ¿verdad? Hoy literalmente podemos conectar la cafetera a Internet y para poder programar a qué hora se prende para tener el café calentito cuando nos levantamos, o podemos conectar las luces para controlar cuando se prenden y se apagan, o podemos conectar los aires acondicionados o el sistema de riego, o lo que sea. Es decir, muchas cosas que parecían absolutamente utópicas o inclusive hasta inútiles se han vuelto útiles, y probablemente eso es una tendencia que siga en el futuro. Con lo cual, simplemente tener un panorama. Obviamente esta lista es muy pequeña, hay una lista, pueden buscar en este informe de Innovation and Business School de enero de este año. Hay muchísimas más tendencias, yo tomé 3 que me parecen bastante interesantes. Pero bueno, esto para los que quieran emprender, busquen fuentes de ideas y eventualmente anótense en los módulos de desarrollo de ideas de Bueno, y finalmente para cerrar esta presentación, lo que quería dar como una clave general, que es lo que creo que nos permite enfrentar cualquier crisis, y es la flexibilidad. La flexibilidad que tiene el junco. El junco no se rompe, se dobla, se tuerce, y cuando pasa el viento se vuelve a enderezar. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. En las crisis, los vientos nos golpean, los avatares nos azotan, pero si somos flexibles nos volvemos a levantar. Si somos rígidos nos quebramos. Entonces, nada, les dejo esta reflexión sobre la flexibilidad y por supuesto quedo abierto si tienen preguntas como para compartir entre todos. Si alguien quiere hablar, comentar o escribir sin problema, pueden habilitar sus micrófonos. La idea es un poquito interactuar aquí. ¿Alguien tiene algún comentario? Pueden estar en desacuerdo también, ¿eh? No hace falta que todo lo que dije no son verdades escritas en piedra, así que si alguien opina distinto, los escucho. Para romper un poco el hielo. Ahí levantó la mano, a ver un poquito. Dale, Joel. Joel Baez, tengo 23 años. Sí, la pregunta es lo siguiente. Como tú has dicho al principio que cuando vos tenés tu propio trabajo es imposible que te quiten de tu propia compañía, de tu propia empresa, pero eso no quiere decir que puede ser posible también. Y si es posible, ¿cuál es el punto clave? ¿Cuál es el punto principal en la cual te pueden expulsar de dicha compañía?
Ok, bueno, no te asustes. A ver, en realidad cité nomás un caso puntual que fue el de Steve Jobs. Steve Jobs creo que no necesita presentación, ¿verdad? El fundador de Apple fue un tipo brillante en muchísimos aspectos, pero muy tirano dentro de la compañía y bastante caprichoso también. Él tenía una premisa que en general le funcionó bastante bien, pero no era infalible. La premisa era, el cliente no sabe lo que quiere. Nosotros sabemos lo que quiere y le vamos a explicar lo que quiere. Entonces, un poquitito soberbia. Pero lo que pasó es que con algunos de los emprendimientos le fue bastante mal. Entonces el consejo de dirección ya era una empresa muy grande, no era solo de él. Él fue el fundador, pero después se fueron incorporando otros accionistas importantes que le ayudaron a fondear muchos desafíos, y lo que pasó es que tenían mayoría los otros, entonces lo sacaron del consejo de administración. Finalmente él se fue, abrió otra compañía que también fue bastante exitosa, se metió en otras cosas, fue uno de los fundadores de Pixar. El tipo realmente era un genio, y el que quedó en reemplazo de él, que venía de Pepsi, finalmente le fue peor que a Steve Jobs, con lo cual lo sacaron a patadas y lo volvieron a traer. En realidad no lo volvieron a traer, compraron la compañía que él había fundado, que se llamaba Next, y él volvió al ruedo dentro de Apple. Y terminó sus días dentro de Apple, realmente hizo cosas brillantes como el iPhone y unas cuantas cosas. O sea, la realidad es que es bastante improbable que te saquen de tu compañía, salvo en casos que tu compañía crezca de una manera brutal, y tan brutal que tengas accionistas mucho más grandes que vos y que vos seas uno pequeñito. Entonces podría ocurrir que digan, bueno, a partir de ahora la compañía la gobierna este otro tipo y no vos. Puede ocurrir. Depende mucho de lo que uno vaya haciendo por el camino. Un caso, te voy a contar otro caso extremo también. Los chicos que fundaron WhatsApp, en un momento el chiquito de Facebook les dijo, chicos, les compro su compañía. No, pero nosotros, qué sé yo, estamos muy convencidos. Te pago 19 mil millones de dólares. Ok, tómala. Y la condición es que la administren ustedes porque ustedes saben, así que los mantuvieron un tiempo gestionando, y de a poquito WhatsApp se metió en la estrategia general de Facebook. Una cosa parecida pasó con Instagram. Es decir, realmente en casos grandes es cuando por ahí te sacan, pero ni te preocupes. Cuando estés en esa ocasión vas a tener tanta plata en el bolsillo que ni te va a preocupar. Así que no te estreses. Por ahora, emprende nomás. Quería ir con... No sé si te contesté, Joel. ¿Estás ok? ¿Satisface la respuesta? Sí, muchas gracias. Ok. Liz, vos tenías una pregunta que era, ¿qué pienso de los multiniveles para emprender? Bueno, a ver, quiero separar un poco la respuesta en dos. Los multiniveles son una forma de distribución, una posible forma de comercialización y distribución. Son muy eficientes para algunos productos. En general, los productos consumibles son, el multinivel funciona muy bien. Es decir, cuando algo tiene compra repetitiva, el multinivel funciona. ¿Por qué digo esto? Porque si tu compra no es repetitiva, vos tenés que ampliar muchísimo, cada persona dentro de la estructura tiene que ampliar muchísimo su estructura para que le vaya bien, cosa que en general no ocurre. En general lo que ocurre es, cada persona dentro de un multinivel desarrolla su propia cartera, que son sus amigos, contactos y quizás un poquitito más, pero no mucho más, y lo explotan. Entonces los productos consumibles, jabones, detergentes, perfumes, etcétera, dan para que eso te dé un giro razonable para que puedas vivir de eso. Más grande o más pequeño según tu ambición, tu dedicación y demás. Pero cuando tus productos son únicos, suponete que vendés, qué sé yo, cafeteras, o que vendés computadoras, o que vendés algo
que sí, quizás lo vas a cambiar, pero no es que lo cambias con mucha frecuencia. Lo que pasa es que una vez que le vendiste a toda tu base y después no salís a vender, se te quedó en el camino. Entonces, el multinivel para mí funciona bien para productos consumibles y de recambio relativamente frecuente. Pero insisto, es una estrategia de venta, no necesariamente es la única, con lo cual, cuando vos me decís, y quiero aislar un poco tu pregunta, si vos me decís, está bueno meterse en un sistema multinivel para aprender a emprender, puede ser. No es exactamente emprender. Te metes en el negocio de otro que te dicta un montón de cosas, qué sé yo, te metes en, no sé, en Tupperware, en Avon. Vos aprendés a desarrollar redes, a gestionar relaciones, a gestionar ventas, a hacer demostraciones. ¿Eso aprendés? Sí. ¿Sirve? Sí, claro que sirve. Todo lo que sirva para formarte funciona, pero no te va a enseñar a emprender. El otro enfoque que puede tener tu pregunta es si en tu emprendimiento te conviene implementar un multinivel. Y eso es lo que dije al principio. Si tu emprendimiento tiene consumibles, probablemente pueda ser una buena idea. Generalmente los multiniveles lo que tienen es que te ayudan a crecer muy rápido, con lo cual hay que tener mucho cuidado de que puedas abastecer esa demanda. Entonces, todo eso debería estar previsto en el plan de negocio. No sé si te contesté, Liz. Sí, respondió. Muchísimas gracias. Súper claro. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me pasé de alguien o...? Creo que están acá los nombres con sus últimas cédulas, así que con sus últimos números de cédula. Gabriel, para romper un poco el hielo también de la gente, yo por ejemplo veo que estamos en una época, decir ahora 2021 contra los años 90, por ejemplo, hay tantos productos hoy día en Paraguay que son de gente joven y emprendedora que vos ni te imaginabas que podías conseguir, ¿verdad? Antes todos teníamos que conseguir productos argentinos, brasileños, y no clorinda, etcétera. Pero uno cuando va recorriendo, y especialmente en las redes, especialmente Instagram, o en lugares así tipo exclusivos, ¿por qué no? Uno ve cervezas que se elaboran aquí y de distintos tipos, jabones ecológicos. Después se pueden ver y se está posicionando. Antes, ¿quién comía un alfajor? Solamente comía un alfajor argentino y eran los mejores, ¿verdad, Gabriel? Y ahora hay alfajores paraguayos que se están posicionando, inclusive veo algunos que de repente están entrando en McDonald's, por ejemplo, que se hacen ahí no sé qué es lo que es, un producto, ¿verdad? Y esas son cuestiones, por ejemplo, que son tan interesantes que sirven de ímpetu o de motivación para que otros puedan hacer cosas diferentes, ¿verdad? O sea, hay tantas áreas que se están explorando y cada vez que uno sale encuentra algo diferente o de repente buscando en Instagram o en Facebook ciertas cosas van encontrando cada vez productos mucho más innovadores y que son de muy buena calidad, ¿eh? No hay nada que decir que son de mala calidad. Eso es lo que quería un poquito también acotar, ¿verdad? A todo este grupo de gente. 100% de acuerdo, a tal punto, y ahora que mencionás eso, quiero mencionar 2 o 3 casos bastante relevantes de distintos tamaños paraguayos. Generalmente cuando uno da clases en escuelas de negocios o cosas por el estilo, siempre aparecen los casos sonados internacionales, de Estados Unidos, de Europa, y uno tiende a mirarlo por estas latitudes como, che, viejo, pero esto pasa allá lejos. Pero les quiero contar 3 casos de acá de Paraguay, tomando un poco la posta de lo que decía Ernesto. El primero es una empresa que no empezó pensando en ser chica, pero sí empezó pensando en el mercado local, que decidió fabricar galletitas, que es Macei. Macei es una empresa 100% paraguaya,
que empezó a desarrollar una calidad de galletitas que compiten muy exitosamente contra las galletitas argentinas, que entre paréntesis también son bastante buenas, perdón por decirlo. Pero la verdad es que Macei realmente ha hecho algo formidable en la calidad de producto que tiene, al punto que está exportando. Empresa paraguaya, no pequeña, emprendimiento manejado por 3 hermanos y que lo han hecho de una manera formidable en todo lo que han hecho, de todo punto de vista. Primer ejemplo. Segundo, el caso que mencionaba Ernesto, bueno, voy a tomar uno, que son los alfajores, ¿cómo se llaman? Los tatacuá, que también empezaron como una cosa chiquitita de distribución casi de producción casi artesanal, y empezaron a tener mucho éxito. Hoy distribuyen no solamente en los supermercados y la cadena de supermercados rápidos, sino que uno los encuentra prácticamente en todas partes. Efectivamente tienen alianzas con otras empresas y la calidad es formidable. Cada uno tiene sus preferidos, pero siempre en la línea de ellos hay alguno que es genial. Ese es un caso no tan grande en tamaño como Macei, sin embargo están empezando, no sé si ya empezaron, pero estaban previendo empezar a exportar. El tercer ejemplo es un caso que a mí me gusta mucho, sobre todo en temas de marketing, porque me parece que muestra también un producto paraguayo el poder de la diferenciación. Y es el caso del agua Gondwana. El agua Gondwana, 100% paraguaya, sacada del piso de acá, sin mucha otra cosa que agregar, excepto que es agua. Solo que han sido capaces de ponerle un marco que les permite venderla casi a 10 veces el valor de todos sus competidores. Es decir, una botellita de 500 ml de casi cualquiera de las aguas está en el orden de los 2.000 a 3.000 guaraníes por botella, más o menos. La Gondwana se vende a 17.000. La botella es de vidrio, pero de todas maneras es un salto salvaje. Y no se hizo en Estados Unidos, en un mercado gigante, se hizo acá en Paraguay. Y están vendiendo. Con una estrategia específica, posicionándolo de una manera específica, con un discurso de marketing específico. Pero lo que quiero decir, y continuando un poco con esto que decía Ernesto, se están haciendo cosas muy bien en Paraguay. Y creo que esa lógica de que en Latinoamérica no se puede, o en Paraguay no se puede luego, olvídense, no existe más eso. Si dicen eso, excusa no. Sí se puede, y se pueden hacer cosas geniales. Depende de ustedes, o de quien lo haga él. Genial, genial. ¿Hay alguien que querría aportar algo más o escribir algún comentario? Estamos abiertos. Si no hay más nadie, entonces para ir cerrando, por favor no se olviden de anotar sus 3 números, sus 3 últimos números de cédula y su nombre con apellido ahí en el chat. ¿Hay alguien más? Están un poco tímidos hoy. Es más difícil, ¿eh? En persona es más difícil, es más fácil. Para emprender no hay que ser tímido. Sí, sí. Sí. Bueno, si no hay más consulta, entonces agradecer acá al profesor Gabriel. Y como dijo el profesor, ¿verdad? Estamos queriendo trabajar de aquí a un tiempo en desarrollar un producto con el profesor justamente de poder ayudar a los emprendedores, ¿sí? De poder lograr desarrollo de productos, de éxitos, que una persona pueda desarrollar su negocio, ¿verdad? Sería más bien como una especie de taller, no dar nomás meramente una exposición y se acabó, sino la idea es ir trabajando con la gente que tiene ideas y donde el profesor y un staff de profesores de la escuela irían desarrollando la idea con esa persona que tiene esa visión.
ya para saber de ese producto en algún futuro, que va a ser ya este año, ¿verdad? Tienen que estar atentos en las redes y demás. Pero ya, bueno, muchas gracias. Gracias, Gabriel, por esta exposición en estos 31 años de EDAM. Y agradecemos a todos los que estuvieron hoy con nosotros, ¿verdad? Mañana ya estaremos sorteando y tendrán sus premios los beneficiados. Bueno, muchas gracias. Y gracias a éxito. todos, gracias por estar aquí, gracias Ernesto, gracias Claudia, gracias Judith, que te veo que estás por ahí. Gracias por esta invitación que siempre me hacen. La verdad que, como les dije al principio, la disfruto mucho, así que muchísimas gracias por la oportunidad. Y gracias a ustedes por estar aquí, por compartir esta hora con nosotros. Bueno, muchas gracias, éxito a todos y esperemos que haya muchos emprendedores aquí ya para el futuro. Chao, chao. Hasta luego.